Bien, estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 41 minutos y la nueva mesa directiva de la democracia cristiana ha recibido críticas por la polémica Junta Nacional que ratificó a Alberto Undurraga como presidente del partido. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el ex convencional y ex presidente del partido, Fuad Chaín, que está aquí en el estudio de CNN Chile. ¿Cómo está, Fuad? Buenos días. Muy bien, Frecia, muchas gracias, muy buenos días. Bienvenido. Bueno, primero, ¿cuál es su diagnóstico o balance de estas primeras semanas del presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga? Mira, yo creo que ha sido decepcionante. Yo tenía mucha esperanza en que Alberto pudiera hacer las cosas distintas. Yo tengo una buena opinión de él, creo que es una persona capaz, preparada, con trayectoria. Sin embargo, creo que cometió un error de inicio, que yo se lo planteé, que era subir como presidente en esta misma mesa, digamos, una mesa que estaba dividida, quebrada y que había demostrado que no tenía la capacidad como para poder conducir el partido en el momento delicado en el que estaba. Y a mi juicio lo que debió haber hecho es efectivamente hacer una estructuración distinta de la propia mesa y ahí asumir él, pero con la capacidad de poder tener gobernabilidad. Y lo digo porque creo que o no tuvo realmente la convicción o no tuvo la capacidad de hacer las cosas distintas el fin de semana recién pasado, porque él se había comprometido en una reunión con el expresidente, dijo, mira, Fuad, a mí me parece que es absolutamente impresentable lo que hizo el Tribunal Supremo, de excluirte la posibilidad de participar en la Junta, de ser candidato, de suspenderte de manera expresa la militancia para que no puedas ejercer tu derecho, y por lo tanto me dijo, yo por ningún motivo voy a permitir que se elija el Consejo en esta Junta, sino que se va a elegir una Junta posterior en la que tú puedas participar y puedas ejercer tus derechos como militante. Y también se comprometió a que ni siquiera se iba a elegir el Tribunal Supremo, porque efectivamente el mismo Tribunal Supremo, que el Servet ya había dicho que estaba vencido en su mandato, al menos desde junio, tal como lo dijimos nosotros, es decir, no tenía existencia legal, había excluido a 5 candidatos, que eran los candidatos de la disidencia, al Tribunal Supremo, los dejó fuera. El mismo Tribunal Supremo que me había suspendido a mí no tenía existencia legal. Y por lo tanto, ¿cómo ese Tribunal Supremo, que no tenía existencia, había excluido candidatos para el Consejo, para el Tribunal, y además, para colmo, los mismos miembros eran candidatos a reelegirse en el Tribunal Supremo? Entonces él dijo, mira, yo lo que me comprometo es que no va a haber elección de Consejo y que se te va a incorporar como candidato nuevamente y que no va a haber elección del Tribunal Supremo. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Fuad, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los tiempos? A lo mejor son muy acotados o es ya la guía que va impulsando este rol del presidente de la democracia cristiana, por una parte. Porque él cuando asume, o ya hace algunos días, de hecho respondiendo a las críticas que usted le hacía, él decía que las crisis políticas se resuelven con política y no vía administrativa, ¿no? Refiriéndose también a lo que el Tribunal Supremo ha tenido en el último tiempo con casos como el suyo y como otros por diversos motivos. ¿Hay tiempo suficiente o ha tenido el tiempo suficiente Undurraga para llevar por otro camino la salida de la crisis política de la DC? Yo creo que más que tiempo tuvo una bonita oportunidad el fin de semana que pasó, que la dejó pasar, y todo lo contrario, lo que hizo fue mantener exactamente la línea equivocada que traía la conducción política. ¿Y por qué cree que toma esa vía? No, yo creo que no tuvo la capacidad porque la mesa directiva no lo acompañó. Entonces él tomó la decisión de, en vez de transformarse en un líder del partido, no en el presidente. El presidente que navega, la verdad, no sirve para esta crisis. Necesitamos un líder que realmente nos permita, primero, pacificar, reunificar la ADC. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que de alguna manera tracemos una línea política clara, ¿ya?, que en definitiva nos permita alejarnos completamente de la tentación de ir a la mesa del pellejo del gobierno, como está ocurriendo. Ya volvieron a nombrar a otra persona, el ex jefe de gabinete, operador político del senador Buenchumilla, en el programa Buen Vivir, y así entonces, tal como lo denunció la bancada de diputados, empiezan a pirquinear, a dividir, a generar más tensión. La Junta dijo claramente, no estamos en el gobierno, y por lo tanto la democracia cristiana tiene la oportunidad de efectivamente interpretar a esa mayoría silenciosa que se expresó con el voto obligatorio, que no quiere extremos, no quiere ni el proyecto refundacional de la izquierda que hoy día nos gobierna, y tampoco quiere el egoísmo de la derecha, ¿no es cierto?, que demostró también lo que era capaz y lo que no era capaz de hacer en el gobierno del presidente Piñera. Fue cuando responde Alberto Undurraga a sus críticas, dice que su rol es generar las condiciones para que todos los sectores de la DC tengan cabida en la misma. ¿No cree que eso puede haber frenado
cualquier otra opción a seguir para, por ejemplo, para la Junta de la semana pasada? Todo lo contrario, porque excluyó a nuestro sector, que en la última elección interna sacó el 49% de los votos. De hecho, los 5 candidatos que pudieron competir al Consejo, los 5 de nuestros resultaron electos y con altísimas votaciones. Es decir, es un sector relevante del partido que en gran parte quedó excluido porque Mauricio Morales, actual consejero, no le permitió ni la reelección, digamos, no le rechazaron su inscripción, el Tribunal Supremo inexistente, y a mí, ¿no es cierto?, se me suspende. Además, cuando solicita la suspensión, que se resuelve en menos de 48 horas, se señala expresamente para que de ninguna manera pueda participar en la Junta Nacional. Es decir, lo explicitan, que el objetivo era excluirme de la Junta. No quisieron que pudiera hablar en la Junta, no pude intervenir, no pude participar como candidato al Consejo Nacional, porque sabían que lo más probable era que obtuviese la primera mayoría del Consejo Nacional. Entonces me dejan fuera de competencia. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué garantías son esas de permitir que todos los sectores se expresen si algunos, ¿no es cierto?, nos excluyen, como lo reconoce el propio Alberto Undurraga, de manera absolutamente arbitraria e injustificada? Pero como te digo, lo que más me preocupa es la confusión del partido, porque al final se sigue conduciendo íntegramente por quienes nos llevaron por el camino de manera irreflexiva, que la ADC institucionalmente apoyara la opción del apruebo y que tuviera la mayor derrota electoral en el último tiempo. ¿En qué situación está usted en Huachain ahora respecto a la ADC? No, yo lo he dicho, estoy en reflexión, me envié una carta el miércoles. ¿Por qué? ¿De qué dependería? No, yo ayer, de hecho, tuve algunas conversaciones, estaba escuchando a muchos militantes, he tenido reuniones por Zoom, me han llamado mucho por teléfono, muchos me dicen, por favor quédate, no nos dejes solos, nos dicen, mira, ¿cómo sigue aguantando la ADC? Y uno tiene que ponderar, escuchar, conversar con mucha gente. Y yo lo que he tratado de darle tiempo para que efectivamente esas declaraciones de buenas intenciones, que yo no dudo que las tenga el presidente Undurraga, se transformen en hechos concretos. Dejó pasar una bonita oportunidad en la Junta Nacional, pero ya llevamos una semana de esa Junta y no ha habido ningún hecho concreto que de alguna manera nos permita que dentro del partido tenemos las mínimas garantías de poder desarrollar nuestra actividad política, de poder expresar nuestras opiniones sin ser amenazados ni perseguidos, y que en definitiva todos quienes estamos acá, aquí hay diputados, alcaldes, concejales, aquí hay un grupo muy importante, una comunidad política muy importante que no quiere sentirse amenazada dentro de su propio partido, pero tampoco quiere que la democracia cristiana termine siendo vagón de cola de un gobierno, ¿no es cierto?, que a mi juicio no está dando con el tono que el país necesita y que desaprovecha la oportunidad de ser una alternativa de cambio, pero con gobernabilidad. ¿Y una alternativa de centro cree que dejó de ocupar ese centro y por eso lo llegan Amarillos por Chile, por ejemplo, a ocupar esos espacios? Por supuesto, yo creo que abandonó el centro político, y no un centro aguachento, ambiguo, sino que un centro vanguardista, un centro que impulse transformaciones, pero con gobernabilidad, que busque justicia social, pero con prosperidad. Si lo demás es engañarnos, es una ilusión. ¿Y usted pensar que vamos a ser un país más justo si no somos un país más próspero, un país más rico, un país que crezca, que se desarrolle? ¿Qué espacio, Fuad, ocuparía usted en caso de dejar la democracia cristiana? Que todo puede indicar a eso, ¿no? Como expresidente, en algunos emblemáticos exmilitantes, expresidentes de partido, como su caso. Yo lo he dicho con mucha claridad, yo no estoy vitrineando otras fuerzas políticas. Yo si se va a quedar estoy ahí reflexionando sobre cómo el partido asume estas banderas de la seguridad, de la prosperidad y de la justicia social, y yo creo que eso es lo que el país quiere un respiro. Yo creo que Chile se cansó, ¿no es cierto?, de la polarización, de la pelea, quiere un partido que sea capaz de proponer diálogo, construir acuerdos, que el país funcione, que tenga las condiciones para que podamos generar confianza, para que el país se vuelva a invertir en Chile, para que se vuelva a generar crecimiento económico y que se distribuya mejor. Más seguridad ciudadana. Lo de la DC no es de ahora, sí. Y muchos también critican su gestión. ¿Ahí hay alguna autocrítica que pudiese hacer que comenzó ya también a llevar a esta crisis a la DC? La verdad es que yo estoy muy tranquilo de lo que hicimos en el partido, porque logramos efectivamente posicionarnos como un partido dialogante en momentos muy difíciles, fuimos articuladores del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, logramos ser el partido con más alcaldes en Chile, el segundo con más concejales, el partido con más gobernadores regionales, la mitad se ha ido, ha renunciado, y tuvimos efectivamente un mal resultado en la elección de convencionales, donde el único elegido fui yo en
en esta muy particular clima que se generó. Y creo que también hicimos un aporte bastante relevante para la historia al haber impulsado el voto obligatorio para el plebiscito de salida. ¿Y la candidatura de Yarna Proboste por sobre Jimena Rincón cuando...? Efectivamente, yo justo renuncié porque no acepté aquello, digamos. Yo dije, pero ahí empieza esta... Yo creo que naturalmente... ¿Esta crisis mucho más profunda? Yo creo que eso agudizó la crisis. Yo tomé un partido que ya venía de una crisis. ¿Ya? Yo creo que de alguna manera logramos levantar la nariz un poco, ¿no es cierto? Y luego hemos seguido y se ha seguido profundizando. Pero yo creo que es una crisis que tiene que ver con la identidad política, cuál es el espacio que tenemos que ocupar en el Chile de hoy. No podemos tener un partido que simplemente para definir su identidad recurra a la historia. Tenemos que tener una identidad que proponga un proyecto de futuro para el país. Pero además, ¿no es cierto?, tiene que ver con la convivencia interna y también tiene que ver con la necesidad de poder construir una propuesta política moderna, atractiva para el siglo XXI, que de alguna manera dé cuenta también de lo que significa la democracia cristiana en la política chilena. Como ex convencional, ¿qué le parecen los acuerdos a los que se está llegando y tanto énfasis que le hacen desde manera muy transversal a no repetir los errores del primer proceso o parecerse lo menos posible a la convención antigua? Sí, yo creo que es cierto que no se deben repetir los errores. Yo estoy de acuerdo. Hay que tratar de recoger lo bueno, porque no todo fue malo. De hecho, el proceso hubo cosas positivas que yo creo que también hay que rescatar. ¿Y qué pasa cuando quieren como negarlo todo, incluso hasta parecerse al órgano anterior? Sí, yo creo que no se debiera parecer al órgano anterior, porque es uno de los problemas que yo creo que dificulta efectivamente el diálogo y la construcción de acuerdos. Ahora, yo creo que lamentablemente esta mesa se está pareciendo bastante a la convención, con posiciones bien intransigentes, con la incapacidad de ponerse de acuerdo. Los mismos que critican la convención hoy día están actuando de la misma manera. Yo creo que lo que debemos hacer, primero, no partir de cero, yo creo que de eso ya hay bastante acuerdo. Segundo, tener un órgano que por su composición permita el diálogo. Si las mega asambleas lo que impiden justamente un diálogo constructivo, lo que hacen es que todo el mundo habla para la galería y es un diálogo de sordo. Entonces, a mí me gusta un equilibrio. Yo creo que entre los 50, 60 se están proponiendo, los otros de 100, dicen, no, ya no somos 100, van a ser 99. Igual ¿cuánto le gustaría a usted desde la experiencia? Que en el orden de los 70 debería ser un número ideal, porque te permite llegar a una buena ecuación. ¿Y 100% elegido? Entre representatividad, 100% elegido, ¿Y los expertos? Y diálogo. Y los expertos que jueguen un rol de una asesoría institucional. Yo, por ejemplo, a mí me hubiese gustado que los expertos, por ejemplo, tomaran lo mejor de la propuesta de Bachelet, lo mejor de la propuesta de la convención, que en materia medioambiental, etcétera, tiene cosas muy interesantes, ¿no es cierto? Y las cosas buenas que tiene también el texto actual, y que propusiesen un texto base. Y que, por lo tanto, la nueva convención, en lugar de trabajar desde una hoja en blanco, empieza a trabajar desde un texto base elaborado por los expertos. Con eso tú te ahorras mucho tiempo, ¿ya? Y efectivamente le das un rol que, si bien no es exactamente vinculante, pero sí es incidente a el trabajo de los técnicos y que en definitiva también acompañen el proceso. Con eso tú aprovechas el tiempo desde el acuerdo hasta la elección y que asuman los convencionales o los miembros de este nuevo órgano, como se llame, para que los expertos hagan todo ese trabajo de sistematización, que se pongan de acuerdo y que propongan un documento base, porque si no vamos a tener que empezar nuevamente periodo de iniciativas populares, periodo de presentación, y vamos a terminar gastándonos 8 años o 1 año y medio repitiendo un trabajo que a mi juicio ya está. Aquí hay 2 procesos participativos, el de Bachelet, que hay que tomarlo como insumo, y el de la convención, y los técnicos debieran tomar todo eso y hacer una propuesta base, y que luego, ¿no es cierto?, la convención solo vaya zanjando esos artículos y incorporando algunas modificaciones, pero con eso podemos tener, desde que asume la convención, en 6 meses una propuesta para poder ser plebiscitada. Eso te permite tener algo austero, acotado en el tiempo, eficiente y que recoja todo el proceso participativo que ya está y que no hay que botar a la basura. Fuad Chai, muchísimas gracias por haber venido al estudio CNN. Muchas gracias a usted, Frecia, que esté muy bien. Bien, son las